en esta mesa titulada La situación en otros países amazónicos, Perú y Colombia, contamos con dos especialistas en la materia. En primer lugar, tendrá la palabra el profesor Dino Carlos Caro Coria, de la Universidad de Lima, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es profesor de Derecho Penal y Compliance en la Universidad de Lima, director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, presidente de la Asociación Peruana de Compliance y presidente del Grupo Peruano de la AIDP, y que nos hará una presentación, nos hablará de derechos humanos, compliance e industrias extractivas en América Latina. Cuando quieras, Carlos. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer nuevamente en primer término al profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, mi querido maestro, conjuntamente con la profesora Laura Zúñiga. Él me ha formado en la Universidad de Salamanca durante mi estancia haciendo el doctorado. También mi gratitud, desde luego, a Nieves por acompañarnos en esta mesa y a Miriam. Todos somos finalmente de la casa y todos hemos sido, de un modo u otro, formados bajo la misma escuela, ¿no? En la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, Ignacio, entonces, por la invitación. Yo voy a ser muy cablegráfico, podríamos decirlo así, en el sentido de que voy a ir directamente sobre los temas de interés y me voy a permitir compartir, por favor, una presentación para poder seguir la misma. Bien, mi tema tiene que ver con los derechos humanos, el compliance y las industrias extractivas en América Latina, ¿no? Y ahí, digamos, creo que el primer punto de partida es la data criminológica. Tenemos algunos casos recogidos por la profesora María Laura Bühn en una publicación del año 2016. No hay tiempo para relatar los casos, pero igual la presentación se puede compartir si hubiera interés en ello. El caso San Marcos Mineração de Brasil, el año 2015, el año del caso Ralco en el Biobío, Chile, 2005. Otro caso, el famoso caso Chevron, Ecuador, un caso bastante largo, digamos, en su historia, con procesos incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, y un caso en Brasil, el caso Sepetiba, ¿no? Que también se puede describir en esta presentación. Y muchas sentencias de la Corte Interamericana en relación a la protección de los pueblos indígenas, concretamente el derecho a la consulta previa, el pueblo Saramaca versus Surinam, noviembre del 2007, el pueblo indígena Quipua de Sarayaku versus Ecuador, 2012, el de la comunidad garífuna de Punta Piedra y sus miembros versus Honduras, o el de la comunidad también garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros versus Honduras, y donde al final se discute la cuestión relativa a la consulta previa, ¿no? que garantiza la participación efectiva de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo e inversión dentro de su territorio, así como la obligación del Estado de consultar activamente con dichas comunidades en conformidad con sus costumbres y tradiciones. Bueno, más data criminológica, ¿no? Podemos ver dos páginas acá en América Latina. Una primera página del Observatorio de Conflictos Mineros, el OCMAL, y otra página también del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Y tenemos esta información, por ejemplo, acá en Perú hay muchos conflictos con la empresa Antamina, Cañariacó, Chadín, Conga, Las Bambas, Pierina, Río Blanco, Tío María, Tintaya. Son casos representativos de una situación de conflicto entre las comunidades y las empresas que están realizando industrias extractivas. De hecho, la data actual, verificada el día de hoy, nos expresa que en América Latina tenemos conflictos en número de 284, conflictos transfronterizos 5, proyectos mineros involucrados 301, casos de criminalización de la protesta 264, consultas sobre minería 39 y conflictos por el agua 162. Y hacia el lado derecho pueden ustedes ver la relación incluso por países. Si vamos al mapa, el mapa de conflictos expresa, por ejemplo, que el caso de mi país, que es Perú, tenemos 46 conflictos ambientales en la zona. Y todos estos tienen que ver, en verdad, con la protección de los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades locales, y todo a raíz del desarrollo de estas industrias extractivas que principalmente van por el lado de la minería y, por otro lado, por el lado de lo que es petróleo, explotación petrolífera, explotación de gas. Claro, no está dentro de esta data criminológica el fenómeno de la minería ilegal, que es un tema que tratará mi colega Miriam Ruiz en su intervención,
Así que yo no toco ni estoy, digamos, ingresando en ese terreno que tiene más bien que ver con el fenómeno del crimen organizado. Estamos acá hablando del fenómeno de las empresas formales que realizan actividades extractivas. Hablando del COVID, ¿no? Acá tenemos alguna información de Perú, también data criminológica, ¿no? Sobre, digamos, la conflictividad que se ha podido crear a partir de, digamos, el contagio que se ha producido a nivel de estas industrias extractivas. Esta es información a fines del año 2020. Vamos a los temas legales, ¿no? La dañosidad social, acá está claramente expresada. Hay daño para bienes jurídicos individuales, la vida, la salud, el patrimonio, la libertad, que incluye desplazamiento de poblaciones, bienes jurídicos colectivos como el medio ambiente, la salud pública, derechos laborales y de los consumidores, o bienes jurídicos institucionales, problemas de corrupción, ¿no? Como el caso de Odebrecht, del cual se ha hablado en reiteradas oportunidades. ¿Y cuál es la relación, claro, de estos bienes jurídicos con los derechos humanos, ¿no? Porque si partimos, digamos, de que el bien jurídico tiene una configuración de raigambre constitucional, entonces su conexión con lo que es la protección de los derechos humanos puede ser en algunos casos inmediata, concretamente hablando de los bienes jurídicos individuales o de los bienes jurídicos colectivos. En el caso de los bienes jurídicos institucionales podemos entrar en otra discusión, dado que, por ejemplo, a raíz del fenómeno de la corrupción, se dice que hay un daño indirecto también al desarrollo de los derechos humanos de los pueblos o poblaciones que han sido afectadas. Ahora, este dato es un tema para mí crucial para entender el problema en términos de compliance, ¿no? ¿Quiénes son los actores? Los actores al final son 4. Tenemos, por un lado, el Estado local, tenemos a la empresa que es titular, digamos, del capital, tenemos al estado de origen de la empresa y del accionista y a la población afectada, y cada una tiene unas características, ¿no? El estado local, el receptor de inversiones, es el titular, el administrador o garante de los recursos naturales. Tiene, digamos, una posición general en una economía social de mercado de promoción de la inversión, crecimiento del PIB, metas tributarias, y hay un apoyo a las empresas. Disculpa, Carlos, un segundo, es que está parada la presentación en la primera diapositiva, la del título, no estamos viendo ninguna más. Ah, qué pena, porque estoy corriendo una por una. Ahora sí ya se empieza a ver. Uy, perfecto, entonces la vamos a manejar de esa forma. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Había solamente para dar un repaso rápido, no había expuesto estos casos muy brevemente o mencionado. Había hablado de los conflictos en Perú, para que se tenga una idea de la presentación, la conflictividad, los números, la data criminológica, el impacto en el COVID, y habíamos hablado de la dañosidad social, y ahora estamos hablando de los actores acá. El Estado local, entonces, como decía hace un momento, tiene sus propios intereses, el receptor de inversiones, ¿no? La empresa es la titular del capital. Tiene preferencia por las jurisdicciones con menores costos, ¿no? Esto es lo que todo el mundo llama el forum shopping, ¿no? Elige, digamos, la jurisdicción en términos tributarios, laborales, regulatorios. Se guía por convenio de estabilidad jurídica, tributaria, recurre a los arbitrajes internacionales. Dentro de ello hay un rol importante para los proveedores. La pregunta es si eso implica una conducta indirecta de la empresa en términos de compliance, es lo que mi querido amigo Miguel Otivero denomina compliance ad extra. También entra a tallar el rol de los financistas, los bancos privados y bancos de desarrollo. ¿Realizan acaso en términos del derecho penal conductas neutrales? Es una cuestión a zanjar, ¿no? El estado de origen de la empresa y del accionista, ¿no? Puede ser un estado, digamos, que tenga una relación con un accionista que sea plenamente estatal, capitales chinos, por ejemplo, o capital público en el sentido de la bolsa de valores, no público en el sentido estatal, o capital netamente privado. Entonces, salvo excepciones muy concretas en la regulación, casos de corrupción, blanqueo, financiación del terrorismo o ATCA, es decir, leyes en materia de prevención del fraude tributario, estos estados no extienden su jurisdicción contra las empresas por hechos en el extranjero. Es decir, salvo excepciones, la regla de jurisdicción normalmente permite perseguir los hechos cometidos en estos países, no fuera de su jurisdicción. Hay muchos proyectos y algunas normas, como las dictadas en Francia y últimamente en Canadá, que permiten perseguir actos en el extranjero, algo parecido a lo que en compliance significaría la Foreign Corrupt Practices Act, la FCPA, que permite perseguir prácticas corruptas en el extranjero. En este caso significaría perseguir
prácticas contra los derechos humanos cometidos en el extranjero, pero son legislaciones que todavía están en sus inicios. La población afectada es el cuarto actor, ¿no? Es una población especialmente vulnerable, zonas alejadas, mucha pobreza, incluso extrema, no acceso a una tutela judicial efectiva, los casos son muy complejos, hay una ausencia del Estado, incluso respecto al desarrollo de servicios básicos, y poblaciones que muchas veces recurren a las vías de hecho, como medio de reclamo o reivindicaciones, ¿no? Mesas de diálogo, el uso de mediadores, y se produce ahí el llamado fenómeno de criminalización de la protesta, que para muchos es un discurso más bien de impunidad, ¿no? Bueno, y ahora hablemos de las relaciones que se pueden tejer entre la población y la empresa. Y yo creo que las relaciones que se pueden tejer son de 4 tipos, ¿no? Por un lado, casos en los cuales la comunidad rechaza la actividad extractiva y toma medidas de fuerza para impedirlas, el caso de Conga, Tía María, Río Blanco, en el sector de hidrocarburos, el de la empresa Taliman del lote 64, o casos de empresas que sufren perjuicio por esta medida de fuerza y denuncian y normalmente esto termina en ninguna persecución penal porque el Estado, así como es incapaz de proteger a las poblaciones, también es incapaz de proteger a las empresas. Las empresas pueden denunciar hechos en su contra, pero el Estado tampoco los procesa adecuadamente. Un ejemplo, el caso Baguazo, Perú, año 2009. Tercer supuesto, el tipo de relaciones, ¿no? Relación 1, rechazo. Relación 2, la empresa reacciona. Relación 3, la empresa es víctima de incluso asociaciones criminales. El caso de los mineros ilegales, que es un problema que existe en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y el cuarto tipo de relación, que es muy rara o extraña, el caso de Oerran es representativo de ello, es el de las comunidades que exigen más bien a las autoridades la continuidad de la actividad económica. Es decir, si bien la autoridad quiere imponer estándares ambientales muy duros, la comunidad más bien reclama que esos estándares se liberen porque quieren seguir manteniendo la relación económica con la empresa. Entonces, frente a eso, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de rendimiento de los sistemas jurídicos? Si vamos a los derechos nacionales, tenemos muchos problemas. Prevención del sistema jurídico, derecho administrativo, regulatorio, constitucional y civil. El derecho penal podría implicar recurrir a tipos comunes como los delitos ambientales. Hay problemas de imputación plurisubjetiva. Las empresas transnacionales generalmente tienen tipos de organizaciones verticales y horizontales. Son organizaciones societarias, lo cual hace recordar la famosa frase de Hassemer de la irresponsabilidad organizada, o empresas que están sencillamente en una situación de responsabilidad por no organización o no compliance, ¿no? Los conflictos son transnacionales, lo cual puede generar problemas de nebis in idem. No siempre las jurisdicciones tienen responsabilidad para las personas jurídicas por hechos contra los derechos humanos. Y en general hay una situación de no compliance o autorregulación en materia de derechos humanos. Y acá quiero poner énfasis en una idea, ¿no? Es para mí bastante extraño que los países de la región latinoamericana tengamos compliance obligatorio, es decir, que la ley obliga a hacer compliance en temas, por ejemplo, de lavado de activos o blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, básicamente por imposición de los tratados, organismos internacionales, pero pese a que nos encontramos en una situación de especial vulnerabilidad por tema de derechos humanos y empresas extractivas, no tengamos reglas duras o de hard law, reglas que imponen el deber de hacer compliance en materia de derechos humanos. Y esto es para mí una contradicción que todavía no se ha podido superar. Desde el punto de vista del derecho internacional, hay casos en los cuales los tipos penales o tipos nacionales del derecho penal internacional se han podido aplicar, como el caso de Río Blanco, año 2005, el caso Taliman del año 2009, ¿no? El recurso a la Corte Penal Internacional es inviable. La Corte Penal Internacional solo procesa individuos por delitos muy concretos y por más de que hayan proyectos, estos proyectos todavía no se han aprobado para poder incorporar este tipo de conductas. Cortes supranacionales, ¿no? La Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo son casos en los cuales el responsable es el Estado, ¿no? Entonces, no existe la posibilidad de responsabilizar ahí directamente a las empresas o los individuos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para ambos podría ser denominada como una corte activista o una corte audaz, en algunos casos ha podido predicar o resolver situaciones contra los estados, ordenando persecuciones penales contra los individuos. Pero claro, es algo que no forma parte estrictamente de sus competencias. Si vamos al ámbito de las reparaciones, el modelo del All Tort Claims Act americano,
expresado en el caso Filártiga versus Peñairala del año 80, demuestran de que sería posible perseguir excepcionalmente por la vía civil prácticas cometidas en el extranjero, en los Estados Unidos, pero con muchas limitaciones, ¿no? La jurisdicción es especialmente excepcional si, por ejemplo, vemos el precedente del caso Chevron-Texaco, que tras 10 años la Corte de Estados Unidos decidió el reenvío al Ecuador, ¿no? Por aplicación del Forum Non-Convenience, ¿no? Es decir, su remisión al Ecuador para que sea procesado ahí. Y esto nos pone, ya voy entrando a la parte final para no excederme el tiempo, ante la problemática del compliance, derechos humanos y actividad empresarial, que para mí tiene un punto de partida muy básico y muy elemental de momento en el soft law, ¿no? No existe un consenso, sin duda, en torno a si las empresas tienen obligaciones jurídicas internacionales, ¿no? De hecho, el profesor Cayamos ha publicado hace poco un libro sobre derecho penal económico internacional, donde pone en la mira, pone como punto de partida el planteamiento de que las empresas puedan tener una responsabilidad internacional, especialmente por casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Algunos consideran que estas obligaciones, reconocidas por la comunidad internacional, emanan del soft law y por lo tanto no tienen carácter vinculante. Otros, por el contrario, defienden que sí se trata de obligaciones jurídicas internacionales de carácter vinculante. Y esto es algo que está expresado en los diferentes casos y en los diferentes tribunales donde se acude a una suerte de justnaturalismo, ¿no? Pese a que, como reitero, estas declaraciones forman parte más bien del soft law. Entonces, podemos evidenciar 3 momentos acá, ¿no? En la evolución de esta regulación de soft law. La del año 73 al 97, ¿no? 3 documentos que están acá mencionados en la presentación, donde se sientan las bases del interés internacional que existe en torno a la responsabilidad internacional de las empresas. Un segundo momento está dado en el año 99 por la adopción del Pacto Mundial, que se gestó a partir de la propuesta del secretario general de Kofi Annan en torno, digamos, al Foro Económico Mundial, ¿no? Este es un instrumento de soft law y a través de él se fijaron 10 principios. 10 principios que ahora, digamos, no se pueden detallar, pero donde el punto central tiene que ver con el planteamiento de la llamada debida diligencia en este caso de las empresas, ¿no? Las empresas, punto 2, ¿no? Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso, etc. Y ahí podríamos, digamos, dar lectura a todos estos principios. En el punto 7 se habla del enfoque preventivo y en el punto 10 de trabajar contra la corrupción. Pero no es, y ahí ha entrado el tercer momento, no es hasta los principios de John Ruby, el año 2011, donde se deja en claro de que las empresas tienen que hacer lo que yo llamo compliance, ¿no? Hoy en día, y nos ponemos a hablar con un internacionalista que ha estudiado este fenómeno, me van a hablar básicamente del enfoque desde el punto de vista de la debida diligencia, porque todos estos principios voluntarios, vinculados al desarrollo de los derechos humanos, RUI, tiene que ver básicamente con la extensión del deber de garante del empresario hacia el respecto a los derechos humanos. Ya no se trata en consecuencia únicamente de proteger, digamos, a las personas naturales o a las empresas, digamos, por los hechos que puedan cometer contra las comunidades, sino también está ya muy afianzado en relación al tema de la protección de los derechos humanos. Si vemos los principios que ahora no puedo leer, se reconoce el deber de reparar, y se reconocen principios muy concretos, ¿no? Principios muy concretos como la obligación de prevenir, investigar, castigar y reparar. O, por ejemplo, se reconocen principios específicos a nivel de la OCDE, el principio número 10 como la debida diligencia basada en los riesgos, incorporándola, por ejemplo, a su sistema de gestión de riesgos con el fin de identificar, prevenir o atenuar los impactos negativos reales o potenciales. ¿Esto qué significa en buena cuenta? Significa en buena cuenta compliance. Por eso decía hace un momento, si hablamos de esto en términos internacionales, se va a hablar del deber de diligencia o la debida diligencia. Pero, ¿qué es la debida diligencia? La debida diligencia es, en términos actuales, al menos en el ámbito de lo que es el derecho penal y lo que son los principios corporativos, es compliance. Entonces, acá existe, digamos, a nivel internacional, y esa podría ser una conclusión, un deber de hacer compliance. El soft law apunta claramente hacia un deber de parte de las empresas
de hacer compliance en materia de derechos humanos, ¿no? Acá, por ejemplo, puede leerse en la sección 4, relativa a los derechos humanos, punto 5, ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos. Incluso el famoso Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada del año 2020, creado en septiembre por la International Code of Conduct Association, está claramente encaminada hacia lo que es la perspectiva del compliance. Ya para terminar, entonces, ¿cuál es la capacidad de rendimiento, ¿no? Los límites del compliance acá, ¿no? Si el compliance es la autorregulación reglada o regulada, la adopción del modelo de prevención no puede ser voluntaria. Y esa es mi propuesta concreta que vengo defendiendo desde hace un tiempo. El compliance en materia de derechos humanos debe de ser obligatorio. Debe ser una regla impuesta en primera línea por el Estado receptor, considerando la trascendencia de los bienes jurídicos involucrados, derechos humanos. Y en segunda línea, en segundo nivel, o de modo complementario, por el Estado del que provienen las inversiones. Deberíamos de tener, por lo tanto, dos muros, ¿no? Un muro, el Estado receptor, imponiendo la obligación de hacer compliance, y el Estado del origen de los capitales, imponiendo también ese mismo deber de actuar con debida diligencia, es decir, haciendo compliance. Y ello es independiente de si existe o no un régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. El caso alemán es significativo. No hay responsabilidad penal de la persona jurídica, pero hay un derecho administrativo sancionador relativamente fuerte. El compliance, por lo tanto, debe abarcar al Estado local, tanto compliance público o compliance estatal o gubernamental como complemento del compliance privado. Es decir, los Estados receptores no solamente deben de imponer compliance en derechos humanos a las empresas, sino también ellos, los propios Estados, adoptar modelos de compliance en materia de derechos humanos como, digamos, parte interesada en esta situación. Entonces, desde la perspectiva multidisciplinaria, entonces, es importante tener en cuenta los datos científicos, ¿no? Los datos científicos, porque a mi entender, los mecanismos de prevención que se deben de adoptar tienen que estar por el lado del estudio de impacto ambiental. No hay tiempo ahora para detallar eso, pero podríamos discutirlo, cómo esto se conecta con el compliance. Y por otro lado, la problemática de la consulta previa, que trae también varias cuestiones como aquí estoy relatando. En conclusión, la aproximación desde el White Collar Crime es insuficiente, ¿no? Se entrelazan aspectos del crimen organizado acá, criminalidad estatal, criminalidad económica y empresarial. Los nuevos problemas de imputación en verdad no son tan nuevos. No se requiere refundar el derecho penal frente a este fenómeno. Los asuntos de imputación a la persona jurídica, al empresario y a funcionarios públicos por hechos locales, transnacionales, etcétera, están estudiados, bastante estudiados y debatidos, y cuentan con respuestas desde la dogmática penal en términos, por ejemplo, de imputación objetiva. La posición de garante frente a los derechos humanos es concurrente. No hay una posición de garante solo de la empresa, es concurrente. Hay competencias penales paralelas, no compartidas. La empresa, el Estado local y el Estado de origen. Y por último, la fuente de esta posición de garante son las mismas que delimitan el riesgo permitido en la imputación objetiva, en el derecho positivo, el contrato, los usos y costumbres. Ese binomio, ¿no? Libertad-paternalismo que define el riesgo permitido es para mí, y así lo vengo defendiendo también desde hace un tiempo, el espacio para la intervención del soft law. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué es el compliance? El compliance es imputación objetiva. La imputación objetiva es el espacio natural para el compliance. El caso de los derechos humanos no es una excepción. La debida diligencia del empresario, su modelo de prevención, debe de ser premiado con la ausencia de imputación a la empresa, como lo representa el famoso caso americano de Morgan Stanley. Muchísimas gracias. Quedaré atento hacia el final para cualquier cuestión que se quiera plantear. Muchísimas gracias, Dino.